Edward Teach, conocido más tarde como Barba Negra, nació alrededor de 1680 en Bristol, Inglaterra, un próspero puerto marítimo que marcó el inicio de su conexión con el mundo del mar. Aunque se sabe poco sobre su juventud, los registros sugieren que provenía de una familia modesta, y que desde temprana edad estuvo inmerso en el entorno marítimo. Su experiencia como marinero en los barcos mercantes y de guerra de la época moldeó sus habilidades en navegación y combate, preparándolo para una vida que lo llevaría a convertirse en uno de los piratas más temidos de la historia. El Caribe, donde Edward eventualmente comenzaría su carrera como pirata, era un hervidero de actividad marítima durante finales del siglo XVII y principios del XVIII. Esta región, conocida como la Edad de Oro de la piratería, era un punto estratégico para las rutas comerciales europeas, y un lugar donde los conflictos entre potencias coloniales daban lugar a oportunidades para marineros dispuestos a operar al margen de la ley. Teach probablemente trabajó como corsario durante la Guerra de Sucesión Española, 1701-1714, una ocupación legal que involucraba atacar barcos enemigos en nombre de la corona inglesa. Sin embargo, cuando la guerra terminó y muchos corsarios quedaron desempleados, Edward Teach tomó una decisión que cambiaría su vida: abrazar la piratería. A principios de la década de 1710, Teach se unió a la tripulación del capitán Benjamin Hornigold, un pirata experimentado que operaba en las aguas del Caribe y la costa de las colonias americanas. Hornigold fue tanto un mentor como un aliado para Teach, enseñándole las tácticas necesarias para sobrevivir y prosperar como pirata. Bajo el mando de Hornigold, Edward participó en ataques a barcos mercantes, saqueando cargamentos de alto valor como azúcar, ron y armas. Este período fue crucial para el desarrollo de Teach, ya que perfeccionó sus habilidades como líder y combatiente, ganándose la confianza de sus compañeros y una reputación temible entre sus enemigos. En 1716, Hornigold decidió retirarse de la piratería, dejando a Edward Teach con la oportunidad de asumir el mando de su propia tripulación. Fue en este momento cuando comenzó a consolidarse como Barba Negra, un apodo inspirado en su espesa y negra barba que se convirtió en su característica más distintiva. Este detalle, aparentemente trivial, pronto sería instrumental en la creación de su imagen intimidante, un elemento clave en su éxito como pirata. Teach entendió que el miedo era tan poderoso como las armas, y construyó deliberadamente una reputación que sembraba el pánico en sus adversarios incluso antes de que atacara. El Caribe ofrecía un terreno fértil para la piratería, con rutas comerciales mal protegidas y una abundancia de cargamentos valiosos. En este contexto, Barba Negra comenzó a destacarse no solo por su audacia, sino también por su habilidad estratégica. A diferencia de muchos piratas, que dependían únicamente de la fuerza bruta, Teach utilizaba tácticas elaboradas para emboscar a sus objetivos y minimizar el riesgo para su tripulación. Este enfoque metódico y su carisma natural lo ayudaron a atraer a un grupo leal de seguidores, formando una tripulación que lo acompañaría en su ascenso al poder. Para 1717, Barba Negra ya era un nombre conocido en el Caribe, pero aún estaba lejos de alcanzar la cúspide de su infamia. Sin embargo, su transformación de un marinero ordinario a un líder pirata formidable ya estaba en marcha. Los años que pasó navegando en las peligrosas aguas del Caribe, y aprendiendo de figuras como Hornigold no solo lo prepararon para enfrentar los desafíos de la vida pirata, sino que también lo posicionaron como una figura central en la historia de la piratería. Edward Teach había encontrado su camino en un mundo donde la ley era flexible, y la valentía podía convertir a un hombre en leyenda. Edward Teach no solo se convirtió en pirata, sino en el símbolo de la piratería misma. Su transformación en Barba Negra marcó el inicio de un reinado de terror en las aguas del Caribe y la costa atlántica de América del Norte. A través de una combinación de carisma, estrategia y una apariencia cuidadosamente diseñada para intimidar, Barba Negra se estableció como una figura icónica, tanto para sus aliados como para sus enemigos. Barba Negra consolidó su liderazgo al tomar el control de un barco mercante francés capturado, al que rebautizó como el Queen Anne's Revenge. Este barco, un antiguo buque de esclavos, era lo suficientemente grande y bien armado para convertirse en la joya de su flota. Equipado con 40 cañones, el Queen Anne's Revenge era una amenaza formidable, capaz de enfrentarse a casi cualquier barco en alta mar. Teach entendió el valor simbólico y táctico de tener un buque insignia imponente, y utilizó el Queen Anne's Revenge no solo como una herramienta de guerra,
sino como un emblema de su poder. La estrategia de Barba Negra no se basaba únicamente en la fuerza. Era un maestro del miedo psicológico, y sabía cómo usar su imagen para desmoralizar a sus enemigos antes de siquiera disparar un cañón. Su espesa barba negra, trenzada con cintas y encendida con mechas de cañón durante las batallas, le daba una apariencia infernal que parecía sacada de las pesadillas de sus adversarios. Este espectáculo, combinado con su gran estatura y presencia imponente, le otorgó una reputación que superaba la realidad. Los relatos de su ferocidad se extendieron rápidamente, alimentando la idea de que Barba Negra era más un demonio que un hombre. Barba Negra no solo se destacó por su intimidación, sino también por su habilidad para liderar. Aunque se lo recuerda como un pirata despiadado, era conocido por tratar a su tripulación con justicia, y asegurarse de que compartieran las ganancias de sus saqueos. Este enfoque le permitió mantener una lealtad casi inquebrantable entre sus hombres, lo que era crucial en una profesión donde la traición y el motín eran comunes. Su carisma natural y su capacidad para inspirar confianza lo convirtieron en un líder formidable, capaz de comandar tanto respeto como temor. Durante su auge, Barba Negra llevó a cabo una serie de audaces ataques que lo convirtieron en el enemigo número uno de las autoridades coloniales. Uno de sus movimientos más notorios fue el bloqueo del puerto de Charleston, Carolina del Sur, en 1718. Durante este ataque, Barba Negra capturó varios barcos y exigió un rescate inusual, medicinas. Este incidente no solo demostró su habilidad táctica, sino también su astucia, ya que sabía que mantener a su tripulación saludable era esencial para su éxito continuo. El bloqueo de Charleston solidificó su reputación como un estratega impredecible y un adversario formidable. El dominio de Barba Negra se extendió por todo el Caribe y la costa atlántica, sembrando el caos entre los comerciantes y las autoridades coloniales. Su capacidad para evadir la captura, y su éxito constante en los saqueos le dieron una reputación legendaria, pero también atrajeron la atención indeseada de los gobiernos de Inglaterra y las colonias americanas. A medida que su fama crecía, también lo hacía el esfuerzo por acabar con su reinado. En su apogeo, Barba Negra no era simplemente un pirata, sino un símbolo de resistencia y desafío al orden establecido. Representaba la libertad que muchos marineros buscaban, un escape de la opresión y la pobreza que definían sus vidas. Sin embargo, esta libertad tenía un precio, y la constante amenaza de la captura o la muerte era un recordatorio de los riesgos inherentes a la vida pirata. Barba Negra había ascendido al pináculo de la piratería, pero su creciente notoriedad lo colocaba en una posición precaria. Mientras sus enemigos planeaban su caída, él continuaba navegando, saqueando y manteniendo su dominio sobre los mares. Su reinado fue breve pero intenso, y en pocos años, Barba Negra se aseguró un lugar como uno de los piratas más temidos y fascinantes de la historia. La figura de Barba Negra, más allá de ser un temido pirata, está envuelta en un aura de misterio y leyenda que lo ha inmortalizado como una de las figuras más icónicas de la Edad de Oro de la piratería. Su apariencia intimidante, su astucia estratégica y los relatos que surgieron en torno a sus hazañas lo convirtieron en un personaje casi sobrenatural, capaz de inspirar terror y fascinación en igual medida. Uno de los aspectos más destacados de Barba Negra fue su habilidad para construir una imagen que maximizara el impacto psicológico en sus enemigos. Su espesa y negra barba, de la cual derivó su apodo, era su característica más distintiva. Según relatos, trenzaba su barba con cintas de colores, y colocaba mechas encendidas debajo de su sombrero durante los combates, creando un efecto aterrador que hacía que pareciera un demonio envuelto en humo y fuego. Esta táctica, más teatral que letal, le permitió ganar batallas antes de disparar un solo tiro, ya que sus adversarios a menudo preferían rendirse en lugar de enfrentarlo. Los mitos que rodean a Barba Negra no se limitan a su apariencia. Relatos contemporáneos y posteriores lo describen como un hombre despiadado e implacable que no dudaba en usar la violencia para mantener el control. Sin embargo, los registros históricos sugieren que Barba Negra rara vez recurría a la fuerza si podía evitarla. Su reputación de crueldad fue, en gran parte, una herramienta cuidadosamente construida para evitar conflictos innecesarios y garantizar la cooperación de sus víctimas. Esto no significa que fuera compasivo, sino que entendía que el miedo era una herramienta tan poderosa como cualquier arma. Uno de los mitos más persistentes sobre Barba Negra es la idea de que tenía un pacto con el diablo.
Algunos relatos de la época lo describen como inmortal o protegido por fuerzas sobrenaturales, lo que alimentó la creencia de que no podía ser derrotado. Este tipo de historias no solo aumentaron su fama, sino que también reforzaron su posición como un líder invencible entre su tripulación. Aunque estas historias carecen de base histórica, reflejan la magnitud de su impacto en la imaginación popular. Otro elemento legendario en torno a Barbanegra es su supuesto tesoro perdido. Según la tradición, escondió una vasta fortuna en algún lugar del Caribe antes de su muerte. Aunque no hay evidencia concreta de la existencia de este tesoro, la idea ha capturado la imaginación de generaciones de buscadores de tesoros y aventureros. La búsqueda de este botín ha inspirado novelas, películas y documentales, manteniendo viva la figura de Barbanegra en la cultura popular. Además de los mitos personales, las hazañas de Barbanegra también se han exagerado con el tiempo. Se decía que controlaba una flota de barcos piratas, y que su influencia se extendía por todo el Caribe y más allá. Aunque lideró varios barcos y tuvo una considerable presencia en las rutas comerciales del Atlántico, la magnitud de su poder a menudo se ha romantizado. Sin embargo, esta exageración no resta importancia a su habilidad para coordinar ataques y evadir a las autoridades durante años. El misterio en torno a su vida personal también contribuyó a su mitificación. Poco se sabe sobre su infancia y juventud, lo que deja un espacio vacío que los historiadores y narradores han llenado con conjeturas y especulaciones. Esta falta de información ha permitido que Barbanegra sea reimaginado en diferentes contextos, desde un estratega brillante hasta un villano despiadado. En la actualidad, Barbanegra sigue siendo una figura fascinante gracias a la mezcla de hechos históricos y mitos que lo rodean. Su imagen ha evolucionado con el tiempo, pasando de ser un pirata temido a un ícono cultural, representado en películas, series y videojuegos. Esta capacidad para trascender la historia y convertirse en leyenda es un testimonio del impacto duradero de su vida, y de la habilidad de Barbanegra para manipular su propia narrativa. En resumen, las leyendas y mitos que rodean a Barbanegra han desempeñado un papel crucial en su inmortalización como el pirata más temido y famoso de la historia. Estas historias, aunque a menudo exageradas o inventadas, han ayudado a mantener viva su memoria, y a consolidarlo como una figura central en la rica tradición de la piratería. El reinado de terror de Barbanegra llegó a su fin de manera tan dramática como vivió. Después de años de saquear el Caribe y la costa atlántica, sus actividades atrajeron la atención de las autoridades coloniales, que estaban decididas a acabar con su amenaza. Su enfrentamiento final, marcado por una feroz batalla, no solo puso fin a su vida, sino también a una era en la piratería que nunca sería olvidada. En 1718, Barbanegra se estableció en Ocracoke, una isla frente a la costa de Carolina del Norte, donde utilizaba las bahías y canales como escondite estratégico. Aunque había aceptado un indulto del gobernador de Carolina del Norte, Charles Eden, las sospechas de que continuaba con sus actividades piratas crecieron rápidamente. Se decía que mantenía una relación ambigua con Eden, quien supuestamente recibía parte del botín a cambio de ignorar sus acciones. Esta situación tensó las relaciones entre Carolina del Norte y Virginia, donde las autoridades veían a Barbanegra como una amenaza directa. El gobernador de Virginia, Alexander Spotswood, decidió actuar. En lugar de esperar apoyo oficial, Spotswood tomó la iniciativa de organizar una misión para capturar o eliminar a Barbanegra. Encargó al teniente Robert Maynard de la Marina Real que liderara la expedición, compuesta por dos pequeños barcos armados, el Ranger y el Jane. La misión fue arriesgada, ya que el terreno de las Islas Barrieras era complicado y favorecía a Barbanegra, que conocía bien las aguas locales. El 22 de noviembre de 1718, Maynard y sus hombres localizaron al Adventure, el barco de Barbanegra, anclado cerca de Ocracoke. La batalla que siguió fue una de las más legendarias de la historia de la piratería. Aunque los barcos de Maynard estaban en desventaja en términos de armamento, utilizó una estrategia astuta. Ordenó a sus hombres que se ocultaran bajo cubierta, creando la ilusión de que su tripulación había sido diezmada por los cañones de Barbanegra. Cuando los piratas abordaron el barco de Maynard, encontraron resistencia inesperada, y un combate cuerpo a cuerpo estalló en la cubierta. Barbanegra luchó ferozmente, demostrando la valentía y la fuerza que lo habían convertido en leyenda. Según los relatos, recibió al menos 20 heridas de espada y 5 disparos antes de caer. Incluso en la muerte,
Su figura era imponente, y su sacrificio final reforzó su reputación como un pirata indomable. Maynard, al concluir la batalla, decapitó a Barbanegra y colgó su cabeza en la proa de su barco como una advertencia para otros piratas. La caída de Barbanegra tuvo un efecto significativo en la piratería en el Atlántico. Aunque no marcó el final inmediato de la Edad de Oro de la piratería, su muerte simbolizó el declive de un período donde los mares estaban dominados por figuras como él. Para las autoridades coloniales, su derrota fue una victoria crucial que demostró que incluso los piratas más temidos podían ser eliminados. Sin embargo, la muerte de Barbanegra no extinguió su influencia. Los relatos de su captura y la valentía que mostró en sus momentos finales se convirtieron en parte de su leyenda. Historias de que su cabeza maldita atormentaba a quienes se cruzaban con ella o que su tesoro aún yacía escondido en algún lugar del Caribe continuaron alimentando el mito de Barbanegra mucho después de su muerte. En retrospectiva, la caída de Barbanegra fue tanto el fin de un hombre como el inicio de su inmortalización. Su muerte marcó el colapso de su reino en los mares, pero su vida y legado continuaron navegando a través del tiempo, inspirando historias, mitos y un lugar eterno en la historia de la piratería. Barbanegra, el pirata más temido de la Edad de Oro de la piratería, trascendió su tiempo y se convirtió en una figura emblemática en la cultura popular. Su vida, marcada por audaces saqueos, intimidación estratégica y un carisma sin igual, ha inspirado generaciones de historias que lo inmortalizan como un símbolo de rebeldía, astucia y poder. Más allá de su impacto histórico, el legado de Barbanegra ofrece lecciones valiosas que resuenan incluso en la actualidad. En el ámbito cultural, Barbanegra es uno de los piratas más representados en libros, películas, videojuegos y programas de televisión. Su imagen ha evolucionado a lo largo de los años, pasando de ser un villano temido a un antihéroe fascinante. Obras como Piratas del Caribe se han inspirado en su figura, presentándolo como un maestro del engaño y la estrategia. En videojuegos como Assassin's Creed 4, Black Flag, Barbanegra es retratado como un líder carismático, cuya ferocidad es igualada por su lealtad hacia su tripulación. La representación de Barbanegra en la literatura también ha sido significativa. Desde relatos de aventuras hasta estudios históricos, su figura ha sido objeto de análisis y narración. Su vida y sus hazañas, aunque a menudo dramatizadas, capturan la imaginación de quienes buscan una mezcla de realidad y mito. Este balance entre hechos históricos y leyendas ha mantenido vivo el interés por su historia, convirtiéndolo en un símbolo de la era de la piratería. El legado de Barbanegra también trasciende el entretenimiento. Su vida ofrece lecciones sobre liderazgo y estrategia. Barbanegra entendió que el miedo era una herramienta poderosa y utilizó su apariencia y reputación para evitar conflictos innecesarios. Su capacidad para inspirar lealtad en su tripulación, y su habilidad para maximizar recursos limitados son aspectos que han sido analizados en estudios de liderazgo moderno. Aunque operaba en el margen de la legalidad, sus tácticas pueden interpretarse como ejemplos de pensamiento estratégico en contextos desafiantes. Sin embargo, la vida de Barbanegra también sirve como advertencia sobre los peligros de la ambición desenfrenada, y la vida al margen de la ley. Aunque logró amasar un gran poder y riquezas, su reinado fue breve y culminó en una muerte violenta. Esta dualidad, entre su éxito y su caída, ofrece una lección sobre la importancia del equilibrio entre la ambición y las consecuencias de las decisiones. Además, su figura sigue siendo un recordatorio de cómo los mitos y las narrativas pueden amplificar el impacto de una persona. Barbanegra construyó deliberadamente una imagen que lo hacía parecer invencible, una estrategia que no solo le permitió dominar los mares, sino también asegurar su lugar en la historia. Esto demuestra el poder de la percepción, y cómo las historias que contamos sobre nosotros mismos pueden moldear nuestro legado. En la actualidad, Barbanegra sigue siendo un símbolo de libertad y desafío al orden establecido. Su figura representa la lucha por la independencia y el rechazo a las normas impuestas. Aunque su vida estuvo marcada por la violencia y el saqueo, su historia resalta valores como la astucia, el liderazgo y el ingenio en circunstancias adversas. En conclusión, el legado de Barbanegra es multifacético. Es una figura histórica, un ícono cultural y un maestro de la narrativa personal. Su vida y su leyenda continúan inspirando a generaciones, demostrando que incluso en la muerte, el impacto de una persona puede resonar a través del tiempo.
A través de sus hazañas y la inmortalización de su historia, Barba Negra se ha ganado un lugar permanente en el panteón de los grandes personajes de la historia y la ficción.